Les bendiga, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el Evangelio según San Juan. Estamos estudiando Juan, estamos estudiando el capítulo 8 del 1 al 11. Por haber tenido problemas técnicos con el sistema, no pudimos subir el sermón, pero voy a predicar el sermón que vimos el domingo. Estamos continuando con Juan 8 del 1 al 11 y el título es el perdón del Señor Jesucristo. Y si tienen sus Biblias, abran sus Biblias en Juan 8:11. Yo lo voy a estar leyendo y espero que me puedan continuar que me puedan seguir con su vista. Dice la palabra del Señor: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se la ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos la acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Oremos. Señor, gracias, Padre, por este día. Gracias por tu amor, por tu verdad. Gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que te demos a ti la honra, la gloria. Y Padre, ahorita que vamos a estudiar tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo hable en nuestro espíritu, Señor, y podamos entender y comprender quién eres tú y quiénes somos nosotros, y la bendición de recibir el pecado en Cristo Jesús. Todo esto te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos en Juan, estamos estudiando Juan capítulo 8. Como saben, hemos estado viendo todo este año el Evangelio de San Juan, y un buen resumen de lo que estamos estudiando se encuentra en Juan capítulo 20, verso 30-31. Verso 30 dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, el Evangelio según San Juan, pero las que están aquí es para que ustedes crean que Cristo es el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Entonces hemos estado viendo una y otra vez que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el único que nos lleva al Padre. Eso es lo que hemos estado estudiando todos estas semanas y estos meses. Las personas están buscando a Jesús por los milagros que Él había estado haciendo, y por eso, y por ese gran banquete que todos tuvieron, se llenaron de comida que Cristo compartió. Pero hemos visto la gran importancia de venir y creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Y la semana pasada, las semanas de 3 semanas, vimos la importancia de pertenecer a la familia de Dios. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas predicaron grandes sermones el pastor Josh Geiger, el pastor Colin Peters, y estuvieron predicando de la ansiedad, de la desesperación, de todas las incertidumbres que podemos pasar, pero la importancia de venir a Cristo Jesús todos los días y a cada hora. Pero hoy vamos a estudiar el perdón que Cristo le da a una mujer que estaba pecando, una mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio. En estos versos que estamos estudiando se dicen que no están en los antiguos escritos, y van a ver en sus Biblias, en las partes de abajo, van a ver que dice que esta sección no fue escrita por el apóstol Juan, que pudo haber sido escrita por Lucas o por alguien más
pero no se encontraba en el Evangelio de Juan, pero se puso en el Evangelio de Juan, pero podemos ver que fue escrita, fue una persona ocular, un testigo ocular se le llama, que presenció esto y por eso está escrita en la palabra, porque es inspirada por Dios. Y es importante que estudiemos y que entendemos cómo el Señor Jesucristo está perdonando. Entonces vamos a ver que la ley del Antiguo Testamento era muy directa y te decía lo que se tenía que hacer en cada situación de pecado y los testigos que se tenían que tener para apedrear a una persona o para acusarla para que sea de muerte o para el perdón. Entonces, pero normalmente no se llevaban a las personas en adulterio porque se tenía que encontrar cometiendo el acto de tener relaciones sexuales y tenía que haber dos testigos para poder traer a la pareja que están cometiendo el adulterio. Y normalmente era difícil, ¿por qué? Porque lo hacían a escondidas. ¿Por qué? Porque nadie quería que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces eso no lo iban a hacer públicamente, lo hacían a escondidas. Pero esta vez encontraron a la mujer en el acto y los testigos la trajeron a Cristo. Pero vamos a ver el doble estándar de los testigos. ¿Por qué solo traen a la mujer y no al hombre? Los dos están cometiendo el pecado y no solo la mujer. Porque si el hombre era soltero, supongamos que era soltero, el hecho de tener relaciones sexuales con la mujer que no era su esposa, ya estaba cometiendo pecado. Pero muchos de nosotros somos así o actuamos como los judíos, doble estándar. ¿Por qué doble estándar? Porque la palabra de Dios la tratamos a modo de lo que me convenga y no lo que dice la palabra de Dios. Ellos querían poner a prueba a Cristo. Los judíos querían poner a prueba a Cristo. Ellos tenían una trampa para Jesús. La ley de Moisés, como vemos en Levítico, Deuteronomio, dice que se tiene que apedrear a esta mujer que se encuentra en adulterio. ¿Tú qué dices? Le están diciendo a Jesucristo. Ellos querían poner a prueba a Jesús, que cualquier respuesta que Jesús les diera, les fuera a dar, ellos iban a decir que estaba mal. Ellos estaban juzgando, los judíos estaban juzgando con su carne, con su corazón, con su forma pecaminosa, porque solo ellos querían poner a prueba a Cristo. No le está importando la mujer, no le está importando el acto que ella hizo. Ellos nada más querían poner a prueba al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo hablaba de gracia y de amar a tus prójimos y a ellos no les gustaba eso. Pero el perdón que Cristo le da a la mujer fue tan grande que ella cambia su manera de pensar, su manera de actuar y fue algo radical y vamos a poder ver a Cristo de una manera que Él sea glorificado y no nosotros. Con ese perdón nosotros vamos a poder ver que Cristo sea glorificado y no nosotros. Entonces, primer punto, la importancia de escuchar a Cristo del verso del 1 al 9. Juan 8:1, si tienen sus Biblias, fíjense lo que dice sus Biblias. Pero Jesús se fue al monte de los olivos, verso 2, al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Entonces, las personas hacían dos cosas, o escuchaban a Jesús o escuchaban a sus corazones. Las personas hacían dos cosas, escuchaban a Jesús o escuchaban a sus corazones. ¿Y cuántas veces escuchamos más a nuestros temores, a nuestros corazones, a las personas que nos rodean y no a Cristo? Yo creo que todos nos ha pasado eso, más de lo que creemos. Aconsejando jóvenes o adultos, muchas veces el temor, la ansiedad los invade y los paraliza y no pueden hacer nada porque ese temor, esa ansiedad está controlando su vida. Eso los controla su identidad y su identidad es el temor o la ansiedad. Entonces se olviden de la identidad que tienen en Cristo Jesús, se olviden quiénes son en Cristo Jesús y ellos están enfocados en su identidad, en el temor y la ansiedad. Y eso
Y esto es por no poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Cuando pasa eso, nos olvidamos de nuestra identidad en Cristo Jesús, nos olvidamos de quiénes somos en Cristo Jesús y nos paralizamos. Y nos olvidamos quiénes somos en Cristo Jesús. Y ahí es cuando las otras cosas toman el lugar que le pertenece a Cristo y nos empieza a controlar. Y es cuando no escuchamos a Cristo y escuchamos más las otras cosas. Como los judíos empezaron a escuchar su corazón y no a Cristo. Jesús les está enseñando a los judíos a que lo escuchen, a que vean la ley, pero al mismo tiempo les está enseñando la gracia que Él trae. Verso 3. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. Fíjense, siempre los maestros de la ley y los fariseos quieren poner en apuros a Cristo. Y eso es lo que ellos estaban pensando, porque ellos sabían la ley, pero no la aplicaban. Ellos sabían la ley, pero no la vivían. Verso 4, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Verso 5, en la ley de Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? De nada cuenta, era muy raro que se apedreaba a una mujer en el acto de adulterio, como vimos al principio, porque eso se hacía a escondidas. Lo hacían para que nadie se dé cuenta, y aparte tenía que haber 2 testigos. Es fácil que una persona vea a alguien cometiendo un adulterio, pero 2 personas era muy difícil. Pero de nada cuenta se necesitan a 2 personas para cometer el adulterio, no solamente a la mujer. Y solo traen a la mujer. Ellos de cierta manera también están pecando por no traer al hombre con lo que la encontraron. Solo querían castigar a la mujer y no al hombre. Pero Cristo quiere enseñarles y abrirles sus ojos. Porque a los judíos realmente no les importaba hacer la ley o cumplir la ley. Ellos solo querían cuestionar la respuesta de Jesús. Si la condena, ¿dónde está el amor y la compasión que estás predicando? Si la perdona, ¿por qué no obedeces la ley de Moisés? Entonces, como dice en el verso 6, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. A los maestros no les importaba la mujer o cumplir la ley, porque ellos sabían la ley, ellos la podían haber cumplido apedrándola. Ellos sabían la ley, pero no era esa la razón de por qué vinieron a Jesús. Solo vinieron a Jesús para tenderle una trampa. Pero vemos a Jesús, no se exaltó, no se enojó, no les dijo están bien o están mal. Solo se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. ¿Cómo contestamos o cómo reaccionamos cuando alguien nos trae noticias que no queremos escuchar? Porque acuérdense, estaban todos gritando, era el tumulto de personas, todos estaban enojados con la mujer y cuestionando a Jesucristo, pero él estaba tranquilo. Pero cuando nos pasa eso a nosotros, cuando nuestros hijos nos traen noticias que no queremos escuchar, cuando nuestro esposo nos dice algo que no queremos escuchar, cuando nuestra esposa, ¿cómo reaccionamos? Reaccionamos de la misma manera. Si nos están hablando enojados, reaccionamos enojados. Explotamos, nos enojamos, nos transformamos como volcanes, pequeños volcanes. ¿Por qué? Porque ella empezó. Entonces voy a reaccionar de la misma manera. Pero vemos aquí en esta imagen, en este verso, que Cristo es el león y el cordero con su reacción de humildad, con su comportamiento en esa situación en que no reaccionó como ellos, pero se pone a escribir y le está tranquilo. Cristo honra la ley del Antiguo Testamento porque Él está diciendo la ley. Él está usando la ley para salvar a esta mujer. Verso 7.
Y como ellos lo acosaban con preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ellos estaban gritando a Cristo, insistían, ellos hostigaban a Jesús con preguntas, y que Cristo estaba tranquilo. El testigo o los testigos que tenían que ejecutar a la persona, esos testigos no podían haber cometido ese pecado. El testigo, los testigos que tenían que ejecutar a la persona, apedrear a la persona, ellos no podían haber cometido ese pecado. Pero no sabemos si el hombre con el que cometió el pecado fue el que la trajo. Pero Cristo sabía la ley, Cristo vivía la ley al pie de la letra, y él sabía que había personas en esa multitud que habían cometido adulterio. Entre esa multitud que trajeron a la mujer, muchos de ellos habían cometido adulterio. Y no solo eso, pero estaban haciendo doble estándar por solo traer a la mujer y no al hombre. La ley es muy clara que se tiene que castigar a los dos. Y ellos nada más están trayendo a una. Y les dice: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué pasó? La ley dice que no tienen el poder de castigar a alguien por su comportamiento o por su falta de cumplimiento de la ley. Y por eso dice Jesucristo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Adelante, tírenla. Pero ¿qué dice la ley? No tienes que tener ese pecado para poder castigarla. Verso 8, inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Verso 9, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún sigue ahí. Se fueron primero los viejos porque tenían una lista grande de pecados, los jóvenes que a lo mejor tenían menos, pero tenían muchos pecados, y los niños se fueron todos porque ellos han quebrado la ley, ellos han rompido la ley, ellos han infringido la ley de muchas maneras, de muchas formas. Todos ellos tienen pecado. Cristo honra la ley, Cristo obedece la ley por nosotros, porque nosotros no podemos cumplirla, porque nosotros no podemos vivirla. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado a un madero. Cristo se hizo maldición por nosotros, porque nosotros no podemos cumplir la ley. Nos rescató de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Que íbamos a tener muerte eterna. La maldición de la ley que nosotros nunca pudimos cumplir, nunca pudimos obedecer. Pero Cristo se hace maldición, muere en la cruz, muere en un madero. La cruz era de madera, por eso dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para rescatarnos de la muerte eterna, para rescatarnos de ese pecado. Cristo muere la peor muerte para salvarnos de la muerte eterna. Cristo nos rescata de la maldición de la ley porque nos muestra y nos prueba que merecemos el castigo eterno, la muerte eterna. Es lo que nos muestra la ley. Pero vemos su gracia y su misericordia en la cruz para que tengamos vida eterna. Debemos de dar gracias a Cristo por su amor y su gracia para con nosotros. Segundo punto, la importancia de recibir el perdón de Cristo, del verso del 10 al 11. Entonces, verso 10 dice: entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te están acusando? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Cristo perdona a la mujer que había cometido pecado, que había cometido adulterio. Ella no lo negó. Ella sabía que había cometido adulterio, que la habían cachado, que la habían visto lo que estaba haciendo, que había tenido relaciones sexuales con alguien que no era su esposo,
y ella sabía que merecía ser apedrada. Ella sabía que merecía la muerte. Pero ¿qué pasó? Cristo la rescata de una muerte segura, como a todos nosotros, y le dice, yo te perdono, vete y no peques más. Entonces, igual que la mujer adúltera que merecía la muerte, pero Cristo le da gracia y la perdona y la rescata, así todos nosotros merecíamos la muerte, merecíamos el pecado eterno, pero Cristo nos rescata. Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver el verso 11. Pasan tres cosas en el verso 11. Una, ella sabía que había pecado. Dos, Cristo no la condena. Cristo Cristo la perdona. Cristo no la condena y la perdona. Disculpen. Esa es la segunda. La tercera cosa le dice, no vuelvas a pecar. Primera cosa, ella sabía que había pecado. Segunda cosa, Cristo no la condena. Cristo la perdona. Tercer cosa, le dice, no vuelvas a pecar. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Él perdona todos nuestros pecados. Él perdona todos nuestros pecados, pero ¿qué pasa? Todos nosotros somos los que no nos perdonamos y estamos duro y dale con nuestros pecados de la juventud o con los pecados que cometimos antes de conocer a Cristo o con los pecados que cometimos siendo cristianos y somos nosotros los que no nos perdonamos. Sí, lógico, ¿verdad? Cristo nos perdona, pero nosotros somos los que no nos perdonan. No nos perdonamos. Cristo no nos condena. Cristo sabe que nosotros hemos pecado, pero Cristo perdona nuestros pecados. Marcos 10 dice, el Hijo del Hombre va a ser traicionado y va a ser condenado para que nosotros tengamos vida eterna. Fíjense en la promesa que tenemos en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay religión que predique la salvación que tenemos en Cristo Jesús. No hay ninguna religión. Las religiones tienes que hacer, tienes que decir, tienes que hacer esto. Pero aquí dice, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pero tristemente escuchamos más las mentiras del diablo. Dejamos que nos condene nuestros pensamientos y no podemos salir de ese círculo vicioso por el cual estamos pasando, estamos viviendo. Pablo nos recuerda, no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús. Pero vamos, ¿qué le pasó a la mujer al final? Vamos al texto. La mujer se queda sola con Cristo y en la mujer hay un cambio radical. Cuando la mujer recibe el perdón de Cristo, cuando la mujer entendió la salvación que Cristo hizo por ella, Cristo la rescata de una muerte segura. Ella lo vio, ella lo vivió y eso hizo un cambio radical en ella. Y eso es lo mismo para nosotros. Después de que entendemos que merecemos la muerte eterna, que Cristo nos rescata, debe haber un cambio radical por el amor y la misericordia que Cristo nos da en la cruz. Debe haber un cambio radical en nosotros. Tenemos que ser más humildes, tenemos que ser menos enojones, tenemos que ser menos gruñones, tenemos que ser más perdonadores. Tiene que haber un cambio por lo que Cristo hizo. Cristo nos perdonó todos nuestros pecados y ahora no vamos a poder perdonar un pecado o dos pecados que nos hayan hecho. Tiene que haber un cambio radical. Debemos de vivir el fruto del Espíritu en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que vivir la vida, la Biblia. El pastor Tim Keller lo explicó de una manera muy simple, que me gustó mucho, y él dice,
Humildad te lleva a estar gozoso porque te levantas sabiendo que merecías el infierno, pero tienes la salvación que Cristo da y eso es gracia. Pero sin humildad te levantas y dices, Dios me debe un buen día. Y es cierto, he escuchado muchos cristianos cuando estoy aconsejando que me dicen, pastor, es que yo merezco esto, yo merezco lo otro, yo merezco lo otro. Voy a la iglesia, ofrendo, oro, leo mi Biblia. ¿Qué humildad tienes? Pero el pastor Tim Keller lo dice muy bien. Humildad te lleva a estar gozoso, estar agradecido porque te levantas sabiendo que merecías el infierno, pero tienes la salvación que Cristo da y eso es gracia. Pero sin humildad te vas a levantar diciendo, Dios, me debes un buen día. Pero con humildad hay gozo, hermanos, hay agradecimiento, hay sanidad en nuestro corazón. Por eso a veces estoy aconsejando y hablando con hermanos y no hay humildad. No hay, me dicen, pastor, no tengo fe, pastor. ¿Qué dice la palabra? La fe viene por el oír la palabra, escuchar la palabra de Cristo para tener salvación. Tenemos que leer la palabra para poder estar gozosos, para entender la gracia y misericordia y para que haya sanidad en nuestro corazón. Y eso es lo mismo que pasa en esta historia. Todos se fueron y solo se quedó la mujer con ese gozo por haber conocido y entendido el amor de Cristo, el amor que Cristo tiene por ella. Pero todos los demás no entendieron ese amor y ese perdón. Ellos estaban listos para matarla, ellos estaban listos para apedrearla. Pero nosotros debemos de predicar la gracia que Cristo nos da. A nosotros primeramente y compartirla y predicarla a las personas que nos rodean. ¿Cuántos años no entendimos el amor, el perdón que Cristo nos ha dado? Muchos años. Y hubo personas que estuvieron duro y dale, orando por nosotros, animándonos, apuntándonos a la palabra, a que busquemos a Cristo. Y así nosotros, como hubo personas que estuvieron detrás de nosotros orando por años, a veces me viene hermanas o hermanos, pastor, mi mamá estuvo orando por mí por muchos años y ella falleció y no vio, pero soy cristiana. Y es gracias a Cristo Jesús y gracias a las oraciones. Y así nosotros debemos de apuntar a esas personas que nos predicaron el Evangelio. Debemos de apuntar a otras personas que no han escuchado el Evangelio. Y está platicando del ciclo vicioso. Ahora voy a profundizar un poco más. Si tú tienes un ciclo vicioso con algún pecado y dices, si tan solo dejo este vicio o dejo esta adicción o dejo este pecado para que Dios me ame más, tú estás equivocado. Porque Dios no trabaja de esa manera. Tú estás poniendo primero tu miedo, tu ansiedad, tu vicio, tu pecado en ese orden para que Cristo haga algo en ti. Pero ese no es el orden que Cristo hace con la mujer. Cristo le da la gracia. Cristo le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Cristo le da el perdón antes de que ella pueda trabajar con ese pecado. Tienes que recibir la gracia de Cristo para poder llevarlo a la cruz. Para poder llevar a la cruz ese vicio, esa adicción, ese pecado. Y ahora quieres honrar a Cristo en tu vida. Y eso cambia tu vida. Cristo cambia tu vida. Cuando venimos a Cristo, todas las cosas que nos están acusando, todas las cosas que nos están alejando de Cristo, se van. Y tú solo vas a estar con Cristo. Y te va a preguntar Cristo, ¿hay alguien más que te está acusando? Tú vas a decir, no, Señor. Y Él te va a decir, ven a mí. Y así te vas a quedar como la historia, solo con Cristo. Todas las personas que te están acusando, todos los pecados, todos los vicios, todas las adicciones que te están acusando, te están alejando de Cristo, se van a ir. Porque Cristo nos da primeramente la gracia.
yo no te condeno, vete y no peques más. Cristo te da el perdón antes de que tú puedas trabajar con el pecado. Seamos agradecidos con Cristo y presentemos en la cruz todas esas aflicciones, todas esas tribulaciones, para que Cristo siga cambiando y haya un cambio radical en nosotros. Oremos. Señor, gracias, Padre, por la bendición que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, por las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. Ayúdanos a entender ese perdón. Ayúdanos a entender esa gracia misericordiosa que Cristo nos da, y ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy, Señor. Que recibamos la gracia, que presentemos nuestros pecados y que tú renueves nuestra mente, que tú renueves nuestro corazón, que tú cambies nuestra manera de ver las cosas, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tus misericordias, y ayúdanos a confiar en ti en todo lo que hagamos. Todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga. Los esperamos el domingo con el favor de Dios, y vamos a continuar con Juan capítulo 8. Bendiciones a todos.